devocional del día de hoy está muy desafiante. Nos vamos a tomar un café con Jesús al reflexionar en su palabra, pero luego de eso vamos a accionar, así que vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Anhelo que lo que vamos a escuchar hoy nos lleve a pensar en cómo podemos ponerlo en práctica en nuestro día a día. Vamos a entonces reflexionar en Juan 13, que es el capítulo en que nos habla de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Y nos dice el texto que Jesús estaba conmemorando la Pascua judía, que en ese contexto Jesús estaba enseñando a sus discípulos la Santa Cena, ¿no? O la Cena del Señor. Sabiendo entonces que era un momento especial con ellos, Jesús les lava los pies. Dice el versículo 4 que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Quiero detenerme ahí para hacerte la siguiente pregunta. ¿A quiénes le lava los pies Jesús? ¿Solo a un discípulo? ¿A dos? ¿A tres? ¿Qué nos dice el texto bíblico? Versículo 5 dice: luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos. Es decir, que le lavó los pies a todos los discípulos. Versículo 6 dice: cuando se acercó a Simón Pedro, y ahí Jesús le lava los pies también a Pedro. Pero le estaba lavando los pies a todos los discípulos. Ahora, quiero que pensemos lo siguiente. Unos versículos más adelante Jesús va a decir que uno de ellos lo va a traicionar. Y el versículo 22, después de que Jesús dice eso, dice: los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Mira qué interesante. Si Jesús le lavó los pies a los discípulos, también le lavó los pies a Judas. Esto es lógico, porque si Jesús le hubiese lavado los pies a todos los discípulos menos a Judas, bueno, ¿qué habrían dicho los discípulos? Bueno, es obvio que a Judas, porque no le lavó los pies. Y mucho más allá de lavar los pies, si Jesús hubiese tenido un trato diferente con Judas, un trato despótico, un trato malo, los discípulos se habrían mirado unos a otros y habrían dicho: bueno, obvio que Judas, si Jesús lo trata de una manera diferente, no lo trata también. Sin embargo, los discípulos no dicen eso. Aquí el texto bíblico indica que los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Esto a mí me impresiona. Pensar que Jesús le lavó los pies a aquel que lo iba a entregar con un beso en la mejilla. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y es que Jesús practica lo que nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó? En Mateo, desde los capítulos 5 al 7, Jesús habla en el Sermón del Monte. Y en este gran conocido mensaje de Jesús, Él dice que debemos amar a quienes no nos caen bien, amar a nuestros enemigos. Y el Señor sabía que Jesús lo iba a entregar, por eso está también en este capítulo diciendo que uno de ellos lo va a entregar. Aún sabiendo eso, el Señor le lava los pies a Judas. Te quiero preguntar, ¿tú estarías dispuesto a lavarle los pies en un sentido figurado? Es decir, servir a aquella persona que quizás no te cae muy bien. ¿Quisieras seguir el ejemplo de Jesús? Qué tremendo desafío, ¿no? Bueno, vamos a pensar cómo lo podemos hacer en el día a día. Y pensemos que para lavar los pies, esto es muy especial porque necesitamos, por un lado, agacharnos. Necesitamos ponernos por debajo de la otra persona. Necesitamos tener una actitud de siervo. Es decir,
buscar las maneras en que podemos hacer que la otra persona sea levantada. Recordemos lo que dice Filipenses capítulo 2, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mira cómo esto va desde lo más alto hasta lo más bajo. Jesús, siendo en forma de Dios, Él toma forma de siervo. Estando aún en la gloria que tenía Jesús antes de la fundación del mundo, Él decide nacer en un pesebre, en el lugar más vulnerable, y llegar incluso a lavar los pies de aquel que lo iba a traicionar. Qué hermoso ejemplo. Entonces, para poder servir a una persona necesitamos también nosotros despojarnos. Muchas veces queremos dominar a aquellas personas que intentan hacernos mal. Pero la Biblia nos dice en Romanos 12 que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, harás que se avergüence de su conducta. Jesús nos está enseñando a poder servir y que con nuestro ejemplo sea eso un mismo testimonio, porque si supongamos que una persona no nos está tratando muy bien y esta persona ve que nosotros comenzamos a tener actos concretos de servicio, eso es contracultural, eso va a llamar la atención y por lo menos la persona va a decir o está loco o yo necesito lo que él tiene. Entonces, por un lado, servir a otra persona, decíamos que es ponernos en actitud de siervo, es rebajarnos en un sentido de no buscar dominar o imponer por la fuerza nuestra propia justicia, sino que tomando esta forma de siervo también estamos confiando en que el Señor nos va a hacer justicia y a través de esta acción pacífica, de esta acción no violenta que es lavar los pies, también estamos accionando, ¿sí? Por otro lado, lavar los pies indica lidiar con la suciedad de la otra persona. Implica que la otra persona, en esa época andaban con sandalias, no andaban con zapatillas o zapatos bien modernos como nosotros, sino que caminaban mucho más de lo que caminamos nosotros y los pies se les llenaban de suciedad. Por eso esta costumbre de lavar los pies. Entonces, esto de lavar los pies implica lidiar también con la suciedad de otra persona. Implica que vamos más allá de lo que a nosotros probablemente por comodidad nos gustaría hacer. Lidiar con la suciedad de otra persona también implica, por ejemplo, aprender a dialogar. Esto es una imagen, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, que la suciedad de una persona es el manejo que esta persona tiene de la ira, el mal manejo que tiene del enojo. Vamos a tener que servir a esta persona de la siguiente manera, y quiero ponerte un ejemplo bien concreto. Servir a otra persona puede implicar aprender a comunicarnos asertivamente, buscar un momento adecuado para hablar con la persona y de alguna forma comunicarnos y mostrarle que hay otras maneras de comunicarse que son más adecuadas. Si nuestro corazón es hacer esto en amor, realmente eso puede abrir muchas más puertas que devolver mal por mal. Por eso, como te comentaba hace poco, Romanos 12 nos dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y en ese mismo capítulo nos dice también que no nos dejemos vencer por el mal, sino venzamos el mal con el bien. Entonces, volviendo al ejemplo, si una persona que no nos está haciendo bien tiene un mal manejo del enojo o de la ira, una forma de servir a esa persona es aprendiendo a comunicarnos de forma asertiva y hablar con esa persona, lidiar con esa suciedad, digamos así, no ser indiferentes, porque huir también es una forma de evadir el conflicto,
Y más bien lo que el Señor nos llama es a ser hijos de Dios, a ser luz en el Señor y hablar con la persona de forma asertiva, en amor, y pidiéndole la sabiduría al Señor, mostrar que hay otras formas en que nos podemos comunicar sin llegar al descontrol del enojo, sin llegar al descontrol de la ira, sabiendo que enojarse es parte de la experiencia humana, pero qué importante entonces es comunicarnos, aprender a lidiar con las cosas que son difíciles para nosotros. Yo no sé cuál sea tu realidad, quizás es alguien en el trabajo que no tiene actitudes adecuadas. Probablemente el desafío para ti va a ser que sirvas a esa persona. Puede ser con acciones concretas como ayudarle, pero también puede ser atreviéndote a abordar ese conflicto, hablarlo y lidiar con esa suciedad, digamos. Siempre en actitud de oración, porque no estás solo haciendo esto, es el Señor el que va contigo y tú vas en el nombre del Señor. Así que, sea cual sea tu situación, yo creo que cada uno podría pensar en alguna circunstancia en la que puede poner esto en práctica. Así que, qué importante es poner en práctica la palabra del Señor, y esto nos desafía a todos. Siempre el Señor está haciendo algo nuevo en nuestras vidas, y en esta ocasión yo quería compartir contigo este devocional relacionado a la importancia de servir a nuestro prójimo, pero con acciones concretas, que no quede en una teoría, que no quede en una palabra linda, ¿no? Porque es, digamos, lindo leer que Jesús lo hizo, pero Jesús, al poner este ejemplo, estaba diciendo, bueno, que nosotros también tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Así que voy a terminar este tiempo orando al Señor, pidiendo fortaleza y gracia para que efectivamente podamos hacer esto con nuestros cercanos, con nuestro prójimo, con la gente del trabajo, donde sea que estemos. Acompáñame a orar. Señor Jesús, primero te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú no nos dijiste algo que tú no hiciste, porque tú te ceñiste la toalla, porque tú lavaste los pies a tus discípulos, porque tú amaste a tus enemigos, e incluso en la cruz dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, tu amor es tan radical y no queremos alejarnos de ti, por el contrario, corremos hacia ti, apasionándonos más por ti, apasionándonos más por las personas y de forma especial por aquellos que no te conocen, de forma especial por aquellos que no nos caen muy bien o que quizás nosotros no les caemos muy bien, pero danos un amor radical, conecta nuestro corazón con tu corazón. Señor, que tu pasión corra por nuestras venas y reconocemos que esto que tú nos has pedido no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos del poder de tu Espíritu Santo. Así que Espíritu Santo, llénanos más de ti, Señor. Que el amor de Cristo sobreabunde en nosotros y que estas actitudes de servicio sean algo natural, Señor, en nuestra vida. Sean un fruto de amor, de servicio. Señor, te damos tantas gracias porque tú has puesto oportunidades y sabemos que van a venir más oportunidades para servir. Enséñanos a servirte con sabiduría, a servir a los demás con palabras de amor, con palabras asertivas. Señor, nos entregamos a ti. Muéstranos cómo podemos servir hoy a nuestro prójimo. Danos la gracia para tomar esos pasos de fe. Y lo vamos a hacer, Señor, con la confianza de que tú estás en nosotros y que lo hacemos en tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, que tengas un hermoso día y que Dios te siga bendiciendo.